Hola, aquí estamos con otro podcast con mis compañeros Dorok y Manacho. Buenos días, Hola, buenas tardes, más bien. Buenas noches. Y esta noche voy a hablaros de una obra de teatro gallega que vi cuando yo era pequeño. Una obra con un concepto bastante singular. Pero antes, una pregunta. Muchas figuras como Harry Houdini o David Copperfield han creado grandes espectáculos mediante la magia ilusionista, e incluso existen escuelas para crear nuevos trucos. Pero en los últimos años, en documentales como El Mago Enmascarado o por internet, estos trucos acabaron siendo desvelados. Teniendo en cuenta de que ahora los secretos de los magos son revelados, ¿creéis que la magia ilusionista es un espectáculo obsoleto? No lo sabría no. decir. Pues la respuesta sería claramente no. Aunque hubiera gente del público que fuera al espectáculo conociendo los trucos, o que tengan ya la idea de cómo se hacen, la magia se puede mejorar de una forma que la gente no sea consciente de que está viendo un truco. Y eso sería nada menos que una historia. Una narrativa cuyo complemento importante sea la magia. Y un mago de Galicia fue capaz de hacer esto en 1993. Antón López Riva, o Mago Antón. Antón suele tener dos vocaciones en el mundo del espectáculo: comedia ventrílocua y magia estilo Houdini o David Copperfield. Cuando emitieron uno de sus espectáculos en televisión, estuvo a punto de palmarla mientras realizaba un truco de Harry Houdini. Este se había arrojado en un tanque de agua esposado a una piedra, y allí sumergido tenía que conseguir la llave para desesposarse. Recuerdo cuando pusieron esto en la tele que a Antón le costaba obtener la llave, y cuando lo consiguió, al intentar salir del tanque perdió el conocimiento. En 1993, su empresa creó un espectáculo con el auge del Camino de Santiago y el Xacobeo. Pero como mis compañeros son de Chile, y algunos que me están viendo por YouTube no son de Galicia, voy a contaros qué es esto del Xacobeo. Veréis, según cuenta la historia, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los apóstoles se fueron por el mundo para esparcir el legado de su maestro. Santiago el Mayor llegó a las tierras de Galaecia, actualmente Galicia, y ahí estuvo esparciéndose por toda la península ibérica. Años más tarde regresó a Judea para asistir a los últimos días de María. Después de la defunción de la madre de su maestro, tuvo la mala suerte de ser arrestado, y como tal, fue condenado a la decapitación. Bueno, Una eso se pregunta considera es, Biblia expandida, aunque no está en las escrituras, ¿verdad? Técnicamente esto es como un spin-off de la misma. Qué yo raro. Eso sí, me tengo pregunto una si duda. distintas religiones, distintas ramas del cristianismo lo aceptan o lo niegan, pero sí es como... De esto lo vamos a hablar un poco más tarde. Interesante. Pregunta. ¿Cuándo pasó lo de Santiago? Por las décadas de los 30 y 40 del siglo I. Siguiendo con la historia, dos discípulos del apóstol decidieron llevar el cuerpo de su maestro para enterrarlo en Galaecia. Allí se enterraría en la costa como un homenaje a su primera profesión de pescador. Pero debido a que las costas galaicas eran invadidas por vikingos, no les quedó otro remedio que llevarlo a tierra adentro. Los restos del apóstol permanecieron escondidos en lo más profundo de un bosque llamado Libredón, hasta que en el siglo IX el obispo teonomino recibe las noticias de un ermitaño llamado Pelayo. Este afirmaba de que había como unas estrellas mágicas en medio del bosque. Otras versiones dicen de que una estrella estaba ubicando un punto específico. El obispo se dirigió a dicho lugar y allí encontró los restos del apóstol. La noticia del hallazgo se esparció como la pólvora, y no tardó de llegar a los oídos del rey Alfonso X, que éste viajaría para poder rendirle culto al apóstol. De este viaje surgiría el concepto del Camino de Santiago. Y este fenómeno lo aceptó el Vaticano, convirtiéndola en una de las tres rutas espirituales del cristianismo, junto a Roma y las Tierras Santas. El día del 25 de julio fue elegido como el Día del Apóstol Santiago, que en la actualidad también se considera el Día Patrio de Galicia. Todos los años donde el 25 caiga en domingo son los años xacobeos, el año elemental para ir a hacer el ritual. Con el paso de los siglos apenas había motivación, hasta que en 1993 se convirtió en todo un fenómeno turístico y cultural. Como los Juegos Olímpicos o las Exposiciones Universales, el Xacobeo 93 fue todo un fenómeno turístico y cultural, lleno de espectáculos, eventos, y que el fenómeno se repetiría para todos los años xacobeos. Aún así, el Camino de Santiago se mantiene activo incluso cuando no es año xacobeo.
Y ahora que ya conocéis todo esto, ya os puedo contar la historia de esta obra de teatro. Todo comienza en nuestro mundo, es decir, los espectadores vemos la obra anunciada en televisión, vamos a comprar las entradas, vamos para allá cuando es el gran día, y ya cuando entramos en el teatro, nos otorgan un ejemplar del periódico del Correo Gallego que dice: Santiago ha desaparecido. Han robado el apóstol con todas las imágenes de la catedral. Se apagan las luces y comienza una cinemática. Como si se tratase de una película. Vemos cómo el mago deja su casa, se reúne con sus compañeros, y cómo todo el equipo se marcha a París a montar la obra. Ya que la reunión de estos era en Santiago, es decir, donde se hacía la obra, se da a entender que el público, es decir, nosotros, nos están llevando allá como si fuéramos piezas del teatro. Se ven los últimos preparativos y se levanta el telón. Ahí, un maestro de ceremonias quiere presentar al mago. Al ver que no aparece, se cubre con una tela y se va quitando la ropa, y de repente, ¡zas!, desaparece. Es ahí cuando ya aparece el mago y su ayudante en una moto. Los primeros minutos son un típico espectáculo de magia que encuentras en cualquier lugar, hasta que el ayudante le muestra el periódico con la noticia del apóstol. De modo que utilizaría sus poderes para traerlo de vuelta. Para eso invocaría 3 figuras importantes con ayuda del público. Los primeros, Rondal y Carlomagno. Según el Códice de Calistino, estos tuvieron que ir a rescatar los restos del apóstol de la ocupación de los árabes en Galicia, y para eso se guiaron a través de la Vía Láctea. Y es que aparte de la estrella mágica que hablamos antes, se dice que el camino está alineado con la Vía Láctea. Y eso que el Camino de Santiago también es conocido como el Camino de las Estrellas, y la población Santiago de Compostela, que significa el campo de la estrella. Y el tercero, Guillermo de Aquitania, un conde duque que falleció tras haber completado el Camino de Santiago. Una vez teniendo a los 3, el mago los trae de vueltas con un túnel mágico temporal. Al revivirlos, se preguntan quiénes son, por qué están aquí, y cuando el mago va a intentar explicarles lo que está pasando, un demonio travieso le roba la espada a Carlomagno y se la clava al mago. Cuando éste parece que está a punto de morir, el apóstol aparece y lo salva usando sus poderes, pero con un precio. Ahora tiene que realizar su propio camino si quiere regresar al más allá. El viaje está basado en el camino francés, que empieza en el pueblo de Roncesvalles, aunque este también tiene otros puntos de origen por el resto de Europa. Mientras visitan los puntos más importantes del camino, el demonio travieso intentará hacer de las suyas. Pero todo es solucionado gracias a los poderes del mago, como liberarse de una caja llena de espadas, invocar vino infinito, traer de vuelta el famoso caballo de Santiago. Finalmente llegan a la catedral, dejan al demonio fuera de combate, y las figuras históricas vuelven a la historia. Y por supuesto, el apóstol vuelve al más allá, y se restablece toda la Vía Láctea. Y después de los aplausos y saludos, alguien grita: ¡Santiago ha vuelto! ¡Mirad en los periódicos! Así es, en la portada donde aparecía la fachada, había regresado la estatua del apóstol. Y es que los periódicos estaban impresos con una tinta invisible, que ésta se podía visualizar con una luz especial. La obra se representó durante el Xacobeo de 1993, e incluso se vio en Navidad por la televisión de Galicia, aunque ésta no contaba con este epílogo. ¿Qué os ha parecido esta obra de teatro? Muy Me interesante. parece genial. ¿Y creéis que si los espectáculos de magia contaran con un concepto de historia, llamarían mucho más la atención que pensar de que están hechos los trucos? Creo que sí. Yo digo, eh, bueno, depende mucho de cómo se haga, de la ejecución, aunque me parece una idea interesante. Y aquí termina este podcast. Despidámonos a nuestros espectadores. Oh, Chao buenas. a todos. Najá, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Que tengan, y que todos los que estén escuchando que estén bien. Hasta la próxima entrega.